Bueno, muchísimas gracias, pues, por esta invitación. Es un honor estar aquí y poder compartir con todas y con todos, pues, estas reflexiones que han surgido un poco a partir de mi experiencia, como les comentaba, como educadora popular y también como politóloga y como docente de la carrera de Administración Educativa. Así que bueno, la invitación es un poco a conversar, por eso hice esta pequeña encuesta. Me voy a detener ya porque no puedo estar viendo ahora información, ¿verdad? Y analizando la información que ustedes pusieron, pero bueno, ahí tengo ya varias respuestas que creo que van a nutrir muchísimo la conversación y también, por supuesto, tenemos el chat para escucharles, para compartir y demás. Entonces, bueno, esta espacio es para reflexionar acerca de la gestión comunitaria y un poco retomando lo que planteaba Jamer, que es una situación, ¿verdad?, como muy estructural de las condiciones políticas a nivel transnacional, ¿verdad? Y cómo es que la política educativa y cómo nuestro día a día, pues, se va viendo determinado por la lógica, digamos, que la misma estructura socioeconómica nos está poniendo, ¿verdad?, a correr y a correr. Y un poco la invitación ahora sería como pensar en modelos alternativos, ¿verdad? Desde la administración educativa y pensar la gestión comunitaria como un modelo alternativo frente, pues, a todas estas condiciones, ¿verdad?, estructurales que nos plantea este sistema económico, social y político que estamos viviendo. Entonces, por ahí va un poco la propuesta. Entonces, yo quería plantear una reflexión inicial y por eso puse estas imágenes. Hay dos conceptos centrales que, como yo les puse ahí, ¿verdad? En la encuesta chiquitita del Google Forms, yo les preguntaba a ustedes qué era comunidad, pero también hay una palabra que para mí es fundamental y que tenemos que tomarla en cuenta cuando pensamos en comunidad y tiene que ver con la palabra territorio, ¿verdad? Quienes, como siempre se nos enseña y como siempre también a veces también reproducimos en las aulas, ¿verdad? El territorio nacional, ¿verdad? Y entonces hablamos a veces de los territorios y las distribuciones administrativas, políticas, geográficamente, digamos, dichas, distrito, cantón, provincia, país, ¿verdad? Y demás. Pero bueno, yo pongo estas imágenes un poco para reflexionar en los diferentes contextos en los que estamos, ¿verdad? Ahí tenemos el famoso Black Star Line de Limón, eh, que bueno, ya no existe porque se quemó. Tenemos un hermoso río, este es el río Telire. Yo vivo en el cantón de Talamanca, entonces, bueno, para mí es muy bonito ver esta imagen. También vemos una alameda, que puede ser un atillo, tenemos por allá a la izquierda abajo un paisaje bastante rural, a mí me recuerda a un Guanacaste. Tenemos el famosos buses de la gran área metropolitana y uno de los servicios más eficientes, Carpio por pista. Y tenemos una barriada a la derecha, como cualquiera. ¿Verdad? Que vemos. Entonces, nada más como para colocarnos de que venimos de diferentes lugares, que venimos de diferentes contextos y que el proceso educativo es diferente, que los procesos de construir comunidad también son diferentes. Un poco a partir de las preguntas que yo les planteé, eh, yo puse una nube de palabras de lo que más se repitió. Entonces, ¿verdad? Lo que la mayoría de la gente dijo es, comunidad se refiere a unidad, se refiere a integración, se refiere a lugar. Vean qué interesante lo que venía planteando adelante, se refiere a conjunto, se refiere a individuos, ¿verdad? Un conjunto de individuos. Se refiere a determinado. ¿Qué significa eso? A un contexto, una delimitación. Se refiere a socializar, a lo social, a lo colectivo. Por ahí también plantearon el tema del proyecto educativo, de proyectos sociales. Hablaron también por ahí de convivencia, de trabajo en equipo, de poder hacer en libertad, es un ejercicio, es una práctica, también así lo plantearon ustedes. Hablaron también de que tiene que ver con cuestiones de cultura, con tradiciones, con normas, con costumbres, tiene que ver con apoyo, lo dijeron un montón de veces, apoyo, apoyo, apoyo.
y tiene que ver con identidad. Así que bueno, yo creo que todo esto nos enriquece la lectura, ¿verdad? De qué es la comunidad, qué es comunidad. Entonces estamos hablando de diferentes capas, ¿verdad? Y aquí yo voy a introducir este concepto de las diferentes capas de lo que es la comunidad. Acá, yo les quiero compartir un concepto que, bueno, como les decía, a mí me parece muy importante, que es el concepto de territorio, pero lo vamos a ver y lo vamos a enriquecer ese concepto yéndonos más allá de las delimitaciones geográficas que podemos ver en un mapa. ¿Ok? Entonces, aquí yo les pongo un mensaje, ¿verdad? Como una fotografía que para mí era muy clara y que es cuando se construyó Multiplaza del Este, para quienes son del gran área metropolitana de esa zona, ¿verdad? Y entonces, bueno, se hizo un polo económico, ¿verdad? De consumo, de tiendas, etcétera, ¿verdad? Donde pues, cines y demás, muchos autos. Y detrás estaba este barrio, ¿verdad? Cruzado por un río. Entonces, bueno, lo que se hizo fue construir una muralla para que ese barrio no existiera, para quienes transitan y transitamos por Multiplaza, ¿verdad? Entonces, mejor no vemos eso, construimos la muralla y listo, ¿verdad? Ese barrio es otra comunidad, es otro espacio muy diferente al de Multiplaza y a de las personas que van a Multiplaza. Incluso la gente de ese barrio puede ir a Multiplaza, pero no va a ver su barrio, ¿verdad? Entonces, aquí vamos ya polemizando un poquito de qué es el territorio y qué son esas fronteras. Bueno, entonces, territorio es una producción social, cotidiana e histórica. ¿Qué significa eso? Bueno, que el territorio lo hacemos todos los días, que el territorio tiene que ver de cómo nos conformamos históricamente, pero también del uso que hacemos y de las apropiaciones que hacemos de los espacios. Pueden ser físicos, pero también pueden ser virtuales, pueden ser digitales, etcétera, ¿verdad? Entonces el territorio no es algo estático, ¿verdad? Y entonces eso lo podemos ver muy claramente. Por ejemplo, yo puedo pertenecer a una dirección regional de tal, pero estamos a la par de otra dirección regional, y estamos aquí a la par, ¿verdad? Y tal vez no nos ponen a dialogar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones es como, bueno, habrán fronteras en el límite administrativo, sin embargo, el territorio se va construyendo de forma relacional, es algo que siempre se está construyendo y tiene que ver con relaciones de poder, y eso es fundamental. Son entramados sociales que se construyen día a día y que tienen que ver con relaciones de poder. Este es uno muy claro, este ejemplo, ¿verdad? De Multiplaza en Curridabat. Bueno, tenemos un polo de consumo y un polo de desigualdad y de exclusión social y de pobreza, ¿verdad? Entonces, tenemos esos dos polos, pues ahí teniendo ese debate entre ellos. ¿Cómo se soluciona ese debate? Bueno, se soluciona para Multiplaza construyendo una muralla. No sé cómo se soluciona o cómo se desarrolla esa relación para las vecinas y vecinos de este barrio. Entonces, siempre se plantea que el territorio siempre está en constante cambio y por lo tanto hay relaciones de poder y por lo tanto pueden haber relaciones de conflicto, situaciones de conflicto. Y hay una cuestión que a nosotras, ¿verdad? Que siempre nos dicen que, bueno, las y los costarricenses tendemos mucho a huirle al conflicto. Hay, ¿verdad? Cuando hay conflicto, cuando hay disputa, bueno, o se calla, o se le huye, ¿verdad? O se silencia, o se olvida. Sin embargo, los territorios están construidos por conflictos y eso es muy importante tenerlo en cuenta, sobre todo cuando llegamos, ¿verdad? A una comunidad tal vez a la que no pertenecemos, a un territorio al que no pertenecemos, que venimos de afuera y tenemos que reconocer esas disputas de poder, esa historia, esos límites que se han construido en ese territorio específico. Cualquier pregunta, cualquier comentario, adelante, aquí me gustaría muchísimo pues escucharles, bueno, leerles. Entonces, tenemos ahora diferentes capas, lo que yo decía. Entonces, bueno, hay capas y aquí pongo como este mapa que tiene como diferentes capitas, ¿verdad? Que les voy poniendo diferentes filtros porque son de la realidad compleja que construye una comunidad. Entonces tenemos la comunidad como territorio. ¿Qué significa comunidad como territorio? Bueno, es esa dimensión
socioeconómica, histórica, esa apropiación que hay, digamos, del espacio, de los recursos, de la construcción colectiva de ese espacio en el día a día, ¿ok? Entonces tenemos esa comunidad como ese territorio y también de esos límites que se han hecho entre un lugar y el otro, ¿ok? Piénsenlo y mi invitación es que lo piensen un poco también en los lugares donde ustedes trabajan o donde ustedes viven, ¿verdad? O donde han trabajado. Entonces vamos a pensar en la comunidad como un territorio que es complejo, que siempre se está formando, pero que además tiene una raíz histórica que lo sostiene. También tenemos la comunidad como división geográfica administrativa, ¿verdad? Entonces tenemos lo que como nos dicen, bueno, aquí esta calle se llama así, este barrio se llama así, yo vivo en el distrito de Cahuita del cantón de Talamanca, ¿verdad? Y ya eso me refiere a términos de que tengo que hablar con esta municipalidad, de que tengo que hablar con esta asociación de desarrollo, de que tengo, ¿verdad? Hay actores locales que están inmersos en esta división geográfica administrativa que son muy importantes, ¿verdad? Yo pertenezco a esta dirección regional, ¿verdad? Etcétera. Luego tenemos la comunidad como organización comunitaria y como la cotidianidad. El espacio de vida. Básicamente, aquí está el centro educativo donde yo trabajo, o aquí están las oficinas donde yo trabajo, o donde yo vivo, etcétera, ¿verdad? Ahí está la pulpería de Doña Señora, aquí está la soda o las múltiples sodas o los restaurantes que se han abierto. También está, no sé, las dinámicas, el vecino del centro educativo donde está ahí siempre, ¿verdad? Que a veces hay conflictos o no, o que ayuda o que coopera, ¿verdad? Entonces tenemos esta cuestión de la organización comunitaria y la cotidianidad. El chofer del bus, si es en una comunidad rural, que siempre sabemos que casi siempre son los mismos, bueno, ya sabemos, ¿verdad? Quiénes son. Entonces, ¿verdad? Tenemos este espacio de vida cotidiano. Entonces, la comunidad también es organización comunitaria y es cotidianidad. Y luego tenemos este otro concepto que para mí ustedes le dieron muchísimo peso en sus respuestas, que es la comunidad como un conjunto de individuos, como esta relación entre culturas que nos genera un afecto, una identidad colectiva, que nos genera sentires, que nos da unidad, o sea, que genera un nosotros, los que estamos aquí adentro, nosotras las personas. Nosotros, la comunidad de la administración educativa, nosotros, la comunidad del sindicato, nosotros, ¿verdad? Ese nosotros es muy importante. Y entonces yo veo que, de acuerdo a las respuestas que logré alcanzar, ¿verdad? A ver, pues bueno, la unidad es fundamental y para ustedes la comunidad tiene que ver con unidad, ¿verdad? Sin embargo, también hablaron del territorio, que decían, está en un lugar específico, pero aquí ya le vamos metiendo un poquito más de profundidad y de riqueza a este tema de la comunidad, ¿verdad? Entonces está la comunidad como territorio, como historia, como conflictos, ¿verdad? Como diferentes usos y apropiaciones que están cambiando. La comunidad como esa división geográfica que yo tengo que lidiar con este y X y Y actor, porque estos son cómo funciona el Estado, cómo funciona la institucionalidad, pero también la comunidad como esa cuestión cotidiana, esos vecinos, esas vecinas, esos chicos, esas chicas, esos adultos y adultas que llegan a esos espacios y también nosotros que podemos tener la potencialidad de crear o que a veces nos sentimos afuera de ese y esos son ellos, ¿verdad? Entonces aquí ya nos comienza a dar esa complejidad que me parece pues bastante importante, interesante de tomar en cuenta. Entonces, resulta que hay un filósofo que se llama Jacques Rancière, que es un francés, que además los franceses tienen unas cuestiones filosóficas muy interesantes, ¿verdad? Por toda esta cuestión de la Revolución Francesa, y de la construcción de las repúblicas, ¿verdad? Y entonces se han puesto a pensar mucho acerca de cómo se delibera, cómo se construye la democracia. Y entonces él es un filósofo contemporáneo, ¿verdad?
está vivo y toda la cosa, no desde hace mucho tiempo atrás, él plantea que la democracia es un escándalo y que la democracia significa que todas las personas tienen voz. Y entonces eso nos plantea un escenario muy complejo, ¿verdad? Porque, ¿qué hacemos cuando estamos hablando en un entorno comunitario muy amplio y todo el mundo tiene voz, ¿verdad? Entonces termina siendo un escándalo. ¿Cómo hacemos para escuchar? ¿Cómo hacemos para escuchar? Y de aquí ya nos vamos pensando y como nos vamos visualizando las capacidades y las herramientas que como desde el liderazgo educativo y desde la administración educativa nos podemos pensar. Ok, ¿qué hago yo con este escándalo? Si mi comunidad es un escándalo, ¿y qué pasa si en mi comunidad hay silencio absoluto? ¿Cómo yo provoco que las personas tengan voz? No sé, hay esos diferentes escenarios. A veces hay comunidades que gritan y que están peleándose, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene voz, todo el mundo tiene opiniones. Y hay otras comunidades en donde hay un silencio casi absoluto y que da miedo. O hay intermedios también, ¿verdad? Entonces, aquí sería muy interesante si alguna o alguno puede poner en el chat cómo es un poco la comunidad a donde trabajan, ¿verdad? Que puede ser su comunidad educativa, es decir, a lo interno, por ejemplo, de un centro educativo, si son directoras o directores de algún centro educativo, pero también podemos pensar en esa comunidad más amplia, digamos, como territorio, como, ¿verdad? ¿Cómo es esa comunidad? La cuestión cotidiana, las vecinas, los vecinos, ¿cómo es? Les planteo esa pregunta. Y entonces, ¿qué pasa si solo escuchamos tanto ruido? Es posible la escucha y establecer diálogo en esos contextos. Entonces aquí viene una cuestión muy interesante y retomando un poco lo que planteaba Jamer acerca de acerca del neoliberalismo. Y es que resulta que hay un sujeto, ¿verdad? Cuando hablamos de sujeto estamos hablando de todas las personas, nuestra construcción como sujetos, como de nuestra identidad política también. Hay un sujeto neoliberal, que es el individuo. Entonces, todas las personas tenemos que resolver y tenemos que ser el sálvese quien salve. Hay el que pueda, ¿verdad? Con sus herramientas y con sus posibilidades, con sus esfuerzos, con el apoyo que tenga de forma individual resuelva para ver cómo salimos. Y esto lo estamos hablando muchas veces en el rol también del liderazgo educativo, ¿verdad? Entonces es el director o la directora o el supervisor que tiene ciertas características y que puede afrontar tal situación y otros que no, pero resuélvalo solito, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que el sujeto neoliberal y este contexto político en el que estamos nos dicen que todo tiene que ser una persona que defina, una persona que resuelva, una persona que tiene la voz de la autoridad. Sin embargo, existen otras posibilidades y aquí viene la construcción de la comunidad, ¿verdad? La comunidad se puede construir, se puede alimentar, se puede sostener y la comunidad hay que cuidarla. Sin embargo, a veces, ¿verdad? Cuando hablamos de comunidad, nos estamos imaginando como estas imágenes a la derecha, ¿verdad? Todos en círculo, perfectos, agarraditos de la mano, o estos aquí, todos caminando hacia un futuro, ¿verdad? Con su diversidad de tamaños, de colores, de edades, todos con la misma camiseta puestas hacia el futuro. Y sabemos que eso a veces es como idealizar, ¿verdad? A veces sucede y cuando sucede se siente una cuestión maravillosa, mágica, que uno dice qué bonito proceso que pasó, ¿verdad? O así, pero no siempre la comunidad es así, porque la comunidad es territorio y la comunidad también hay conflicto y es importante reconocer ese conflicto, porque también tiene que haber escándalo, las personas tienen que tener voz. Y desde los conflictos también pueden haber consensos, pueden haber negociaciones y se puede construir de forma colectiva un nosotros, ¿verdad? Entonces creo que eso es como un elemento que es importante de retomar, de tener en cuenta, digamos, en este proceso de la gestión comunitaria. Este, entonces, bueno, me gustaría eso, como, bueno, reflexionemos, ¿verdad? Y ahí me gustaría leerles acerca de si a donde ustedes trabajan
hay mucho escándalo, es decir, si hay, la gente siempre está opinando, siempre está participando o quejándose o lo que sea, pero que sí tiene una voz o no tanto. Y cómo nos ponemos nosotras desde el liderazgo educativo en ese rol, en esa dinámica. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo participamos? Hay diferentes etapas de la gestión comunitaria, ¿verdad? Y de la gestión de proyectos en general, ¿verdad? Sin embargo, cuando lo hacemos con un enfoque comunitario, tenemos que pensarnos en que hay que construir colectivamente un proyecto o ver el problema y luego a partir de eso construir el proyecto, ¿verdad? Entonces, para eso es necesario como esta etapa de diagnóstico, que eso no significa que tenemos que dedicar 200 años en estudiar la comunidad en la que estamos, sino de reconocer a dónde estamos y hablar con esos actores locales, con esas organizaciones, con esas instituciones de estas diferentes capas de la comunidad que nos permita establecer esa comunicación y decir, ok, aquí hay un tema que puede ser infraestructura educativa o que puede ser la violencia o que puede ser eh, la pobreza, la desigualdad, la exclusión, que puede ser el día del niño y la niña, que puede ser la violencia contra las mujeres, que puede ser que los profesores no pueden llegar por X o Y situación. Es decir, problemas, proyectos, tenemos muchos en en nuestra educación, ¿verdad? Y nos sale cotidianamente. Entonces, bueno, ¿cómo le entramos a esto? ¿Cómo construimos, digamos, o es posible construir de forma colectiva? Les pregunto, un, un problema proyecto. Acá en el chat hubo un usuario, no tenemos el nombre, nos dice, la comunidad donde laboro es muy conservadora y por eso se necesita estar en muy buena comunicación con ellos. La estrategia siempre ha sido coordinar eventos, proyectos y mantenerla muy cerca de la escuela. Bueno, muchísimas gracias a ese usuario desconocido, porque eso es fundamental, ¿verdad? Como reconocer las características de la comunidad y cómo hacemos para construir comunidad. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos para que nos sintamos un nosotros y que esta comunidad sienta la escuela, en este caso, por lo que entendí, sienta la escuela como parte de su comunidad, de su proyecto? Ya sea el director o la directora viva o no ahí, sea parte de esta comunidad, ¿verdad? Entonces eso es un tema que es complejo, ¿verdad? Que es complejo y que a veces uno dice, bueno, yo no quiero pertenecer a esa comunidad, tal vez, ¿verdad? Yo como persona, pero bueno, yo como gestora y gestor de un proyecto educativo, es importante, digamos, generar ese proceso de diálogo, de comunicación y de siempre estar cerca, digamos, de estos actores locales. Bueno, ese comentario inicial era de Senia Rojas. Y luego Alfonso Forbes nos dice, en la comunidad hay algunas personas que hacen escándalo, pero pensando solo en sus intereses, aunque maltraten a otros para alcanzar sus metas egoístas. No hay empatía comunal. Lo grupal no es prioritario. Esa es la clásica, ¿verdad? Es muy normal, es muy común porque de esto se trata justamente esta construcción de este sujeto neoliberal, ¿verdad? Que también le da voces a ciertas personas que tienen ciertos poderes, ¿verdad? Y que, como decimos, el territorio y la comunidad siempre se están construyendo a partir de esas disputas. Entonces, bueno, ya ese reconocimiento que hizo esta persona es importantísimo, ¿ok? Bueno, hay gente que tiene una voz muy fuerte y tal vez puede aplacar a otras voces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se negocia? Y no necesariamente hay que negociar abiertamente con las personas que imponen su voz, imponen sus intereses, pero cómo se le puede acercar a esas otras personas que no necesariamente su voz es escuchada en ese contexto, ¿verdad? Entonces ahí vamos generando como estas alternativas. Obviamente como nuestra labor es muy compleja porque, y por eso tenemos que reconocer, digamos, la importancia de la gestión educativa en este contexto, ¿verdad? Porque además del papeleo y de todos los procesos administrativos, bueno, tenemos que lidiar con esto, ¿verdad? Y es como ese reconocimiento y esa capacidad de escucha que se va desarrollando a lo largo del proceso que es muy importante
y que es de reconocer y que es también una labor, digamos, propia y una característica de una herramienta propia de la gestión administrativa, de la gestión educativa. Flor, ¿estás diciendo Sí. algo? Ah. Eduardo Barahona nos dice, en el informe de la educación se recomienda tomar redes comunales donde estén involucradas todos los actores, tanto institucionales como fuerzas vivas. Muchísimas gracias, don Eduardo. Sí, totalmente. O sea, es que es fundamental. Y yo creo que aquí viene un asunto que yo quería proponer, ¿verdad? Eh, si realmente las comunidades, digamos, si los centros educativos pueden ser parte de un proyecto educativo de la comunidad. O si los centros educativos son realmente un proyecto educativo estatal y es un requisito, es una ley, es lo que nos dice y, ¿verdad? Y todo lo que nos planteaba también Jay Merkel, la OCDE, ¿verdad? Y entonces vamos produciendo un cierto tipo de educación que se nos va, digamos, que vamos reproduciendo, porque bueno, tenemos currículo, porque tenemos que cumplir, ¿verdad? Con estos elementos. Pero ¿cómo hacemos, o si es posible, o si ustedes conocen el caso de alguna comunidad en donde realmente la escuela, el centro educativo, el colegio, lo que sea, ¿verdad? Es un proyecto educativo comunitario. ¿Es posible o no? ¿Verdad? Eso es como una de las preguntas que, pues bueno, que a mí me surgen y que creo que es importante, digamos, como reconocer toda esa labor. Entonces, bueno, tenemos esta construcción colectiva del problema proyecto, retomando un poco. Tenemos luego la participación comunitaria en la gestión y en las diferentes etapas de la gestión educativa. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay etapas de planificación, de ejecución, de monitoreo y de evaluación. Nos ponemos a pensar en qué fases participa la comunidad en los proyectos educativos. Podemos hablar de proyectos educativos, como decía, la infraestructura educativa, la fiesta de fin de año, la graduación, el proyecto educativo deportivo que hay, que está sacando a las chicas y a los chicos de ciertos lugares de violencia, etcétera, o de la comunidad, abriendo posibilidades, etcétera, generando otras condiciones. Entonces, digamos, tenemos estos proyectos educativos que son concretos, en donde involucramos e integramos y en donde la comunidad tiene una voz y tiene una participación en las diferentes etapas, o tal vez solo en una etapa, en una planificación, puede ser, y después ya se nos olvida. O a veces también no planificamos con la comunidad, pero la necesitamos. Y entonces de un pronto a otro la comunidad también está ejecutando y tenemos ahí a las madres y padres de familia haciendo que el bingo, que la cocina, que esto, que lo otro. O a veces la necesitamos como apoyo, como ustedes decían, pero a veces no está. Porque no estuvieron en la planificación, porque no están en el monitoreo, porque no están en la evaluación. Existen alternativas, digamos, de gestión comunitaria educativa, pero bueno, es complejo, ¿verdad? Y también eso es importante de reconocer. Tenemos todos estos mandatos y todas estas eh, dinámicas que hay que cumplir, ¿verdad? De la gestión administrativa y de nuestro vínculo con la institucionalidad que hace que esto sea completo. Sin embargo, es un elemento importante y también nos permite la construcción de otros proyectos alternativos posibles de educación. Y yo creo que eso es muy importante, digamos, de cara a a estas condiciones tan duras, tan violentas, tan individualizantes, tan de resuelva, mejor veamos el celular y desconectémonos, mejor veamos la televisión, no, mejor apaguémosla porque ya no quiero ver, ¿verdad? Etcétera. O sea, la comunidad puede sostener también, y puede sostener a la persona gestora. Y eso es una posibilidad que puede abrirse. Es una posibilidad, un mundo posible, ¿verdad? Entonces, acá para ya ir cerrando, no sé si hay más comentarios así, pero para ir cerrando un poco esta conversación, la comunicación, como decían ustedes en sus comentarios, y que es interesante porque no salió, cuando yo les pregunté qué es comunidad, nadie puso, bueno, de los que vi, ¿verdad? Puede ser que nadie puso comunicación. Y yo creo que eso es un elemento fundamental.
Este, la comunicación es un elemento transversal. Es transversal y es fundamental. Y la forma en que comunicamos nos habla, bueno, obviamente del tipo de liderazgo que ustedes, como bien lo saben, que tienen, pero también de la apuesta política que hay de fondo. Entonces, ¿qué pasa si yo me coloco desde una posición completamente vertical de ustedes son ignorantes, ustedes, a ustedes no lo voy a escuchar, o ustedes van a hacer esto y ustedes van a recibir mis órdenes? Bueno, eso es una posición política, que es de fondo. También hay unas horizontales, ¿verdad? Entonces, bueno, nos hacemos un diálogo, pero luego no aterrizamos en nada, ¿verdad? Ese también es como, bueno, hay que ver qué herramientas generamos para lograr, digamos, circular la información y como colectivo y como comunidad, como crear comunidad, podemos tener una comunicación más sana. Y esto además es un elemento fundamental porque estamos en un contexto político a nivel internacional, pero también nacional, en donde lo autoritario y en donde la cuestión populista, ¿verdad? Se nos está vendiendo como el mejor postor. Nos aliviamos cuando alguien nos dice qué hacer. Nos aliviamos cuando alguien resuena con nuestras ideas y luego nos dice que va a solucionar. Y decimos, uff, gracias. Pero la cosa es que a veces eso no es, y verdad, y la tendencia ha sido que esa no es la respuesta y esa no es la solución. Hay que construir comunidad, hay que construir proyectos educativos, ¿verdad? Entonces, y hay que construirlos legitimados. ¿Qué significa legitimados? Es decir, que hay un reconocimiento colectivo de la comunidad en sus diferentes etapas de un proyecto educativo, de la labor que está haciendo también el gestor educativo o la gestora educativa. Hay una legitimación del trabajo que se está haciendo, de los esfuerzos que se está haciendo. Se reconoce que hay conflictos, y los conflictos son parte inherente de nuestra realidad como humanas y como humanos. Es imposible vivir en una comunidad sin conflictos, pero hay que darle legitimidad a ese proyecto educativo que podemos construir y para eso es necesario que la comunicación sea circular, que nos permita, digamos, circular nuestras ideas, circular nuestros proyectos y también ir construyendo y variándolos conforme a las necesidades y los contextos políticos, económicos, coyunturales que haya, ¿verdad? Eso es como un elemento que es fundamental, digamos, desde esta lógica de la gestión comunitaria de un proyecto educativo. Entonces creo que eso es como bueno, algunas de las reflexiones que yo quería compartir con ustedes y quería cerrar con esta frase de Paulo Freire, que dice que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y esto tiene que ver con una relación circular. ¿Por qué? Porque la educación también nos cambia a nosotras y a nosotros. Entonces también hay que quitarse el descargo, ¿verdad? De que como gestoras o como educadoras y educadores tenemos que saber todo, tenemos que gestionar absolutamente todo, que tenemos que saber todo, tenemos que tener la respuesta de todo y tenemos que tener la verdad absoluta, sino que vamos construyéndolo. El proceso educativo y el proceso de liderazgo educativo que tenemos como gestoras y gestores nos transforma también a nosotros. El aula, como bien lo sabemos, nos transforma y también la gestión educativa nos transforma y nosotros podemos transformar. Entonces, ¿verdad? Es como en sí mismo lo que se enseña o el currículo es parte importante, pero ese proceso relacional de hacer, de crear, de equivocarse, de proponer, este, de compartir, de dialogar, es lo que finalmente termina cambiando, ¿verdad? El mundo puede transformar relaciones y también puede generar un proyecto educativo en un espacio comunitario, ¿verdad? Y también puede generar una comunidad educativa donde tal vez no sea la comunidad educativa en donde haya voz, en donde haya participación, en donde haya pues diálogo, sino, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para ir generando esa transformación? Y un poco es desde el diálogo, desde la comunicación,
Y desde el aceptar que tenemos que escucharnos y que tenemos que ir construyendo de forma colectiva, ¿verdad? Y irnos alejando de esta noción, digamos, del sujeto, el sujeto neoliberal de que tiene que saberlo todo y el que sálvese quien pueda. Y el que no pueda va a ser directamente excluido, directamente rechazado, discriminado, violentado, o castigado, ¿verdad? Y eso lo podemos ver desde la cuestión administrativa, pero también en la misma comunidad, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento que creo que es muy importante de tomar en cuenta. Eso sería, bueno, un poco la participación de mi día, de mi día, digamos, como un poco abrir el espacio para preguntas, para conversar, para escucharles, digamos, en sus mensajes y también como de este espacio de diálogo un poco para reflexionar de forma colectiva acerca de esos desafíos que tienen las personas administradoras educativas en el contexto actual. Muchísimas gracias, Gloriana. Aquí hay algunos comentarios, pero de igual modo, ahí tenemos un tiempito ahí. Si alguien quiere hacer una intervención oral, pues también le invitamos. Don David Johnson nos dice, los directores debemos ser líderes en nuestras comunidades. Cuesta mucho, pero se logra. Y Alicia Hidalgo nos dice, ser líder comunal desde nuestro puesto es la función más relevante y difícil que tenemos. Alfonso Forbes dice, actualmente hay una gran cantidad de miembros de la comunidad que se aíslan para participar en la toma de decisiones. Esto debilita todos los grupos comunales y afecta al CE, al líder educativo. Y Tatiana Lucrecia, no, bueno, no puso comentario, pero esos serían los comentarios que tenemos. No sé si No, muchas gracias por esos comentarios. Definitivamente, la gestión comunitaria es de la gestión más infravalorada, ¿verdad? Dentro de la gestión educativa. Sin embargo, es fundamental para que hayan buenos resultados, ¿verdad? Que son los resultados que son medibles, de acuerdo, digamos, a los estándares y protocolos, ¿verdad? Entonces, eso es como un elemento que es muy importante tomar en cuenta. Y también, digamos, depende del proceso de gestión, ¿verdad? Y dependiendo del diagnóstico, del conocimiento que tengamos de nuestra comunidad, la comunidad puede sostener proyectos, ¿verdad? Puede sostener proyectos y puede sostener el proceso educativo. Y eso es un elemento que es muy importante, que nos puede alivianar, ¿verdad? El trabajo del sujeto individual que tiene que asumir y hacer todo. Y yo creo que esa es como una de las propuestas y de las invitaciones que hago para reflexionar, porque tenemos muchos desafíos. La vez pasada, en el encuentro que tuvimos sobre salud mental, ahí en la UNED, ¿verdad? Nos hablaban de, ¿verdad? Las mismas docentes y las mismas administradoras del recargo que se tiene de la violencia que se está viviendo en los centros educativos, por ejemplo, cómo se maneja eso más allá de protocolos, ¿verdad? ¿Cuál es esa labor, ¿verdad? Nos han protocolizado muchos procesos, sin embargo, bueno, como comunidad a lo interno del centro educativo, pero también hacia afuera, ¿cómo nos sostenemos frente a el auge y el contexto de violencia que puede haber en una comunidad específica? ¿Verdad? Entonces creo que eso es como una posibilidad para construir y también cuidarnos como colectivo. Bueno, si alguien más no quiere comentar, pues sí quisiera hacer como un pequeño cierre de la intervención de Gloriana y rescatar algunas cosas. Este, bueno, ahí quisiera como retomar esta idea de que la comunidad va más allá de un espacio específico. Más bien podríamos hablar de que es una especie de organismo vivo, ¿verdad? Que se transforma, que evoluciona, que se mueve, y en el que una persona que llega nueva a una institución educativa, ¿verdad? Es necesario que la conozca. Y de ahí el tema del diagnóstico, que si bien es cierto, no puede ir conociendo la comunidad de forma orgánica, también es necesario que haya un ejercicio intencionado de conocer dónde estoy, quiénes son los actores educativos, con quién puedo contar en esta institución, con quién no,
De esta manera hacer como un mapeo que nos permita tomar decisiones y desarrollar estrategias para poder integrarnos como parte de esta comunidad. Sin embargo, justo con todo esto que hemos venido hablando muchas veces y especialmente en el MEP, estamos acostumbrados como a una visión como muy verticalizada de las cosas. Todo viene de arriba y baja y ejecutamos, ¿verdad? Pero precisamente cuando ingresamos a la comunidad, más allá de un puesto de dirección, la construcción de ese liderazgo y de ese ejercicio de liderazgo pasa por crear y propiciar estos intercambios que nos permitan conocer, que nos conozcan, y encontrar puntos de encuentro que nos permitan trabajar de forma conjunta. En este sentido, la comunicación nuevamente es fundamental, ¿verdad? No solamente darnos a entender, sino también escuchar y realmente preguntarnos si realmente estamos comunicando o la gente está entendiendo lo que queremos decir. Porque una cosa es que lo digamos a nuestro modo y otra cosa es que la gente pueda percibir realmente lo que queremos decir. Del mismo modo, preguntarnos cómo podemos también escuchar y si estamos realmente interpretando lo que la comunidad nos está comunicando. Tal vez ya hubo 50 personas que respondieron que es el formulario. Me parece que, bueno, yo no pude leerlas todas hasta ahorita. Voy a leer unas cuantas nada más para dejarlo ahí como una especie de cierre colectivo. Dice: integración, unión, apoyo. Se comparte territorio, idioma, centro de trabajo, educación, valores, cultura. Es el ejercicio de la libertad, el trabajo en equipo, grupos de personas que conviven en un mismo lugar, un grupo de personas con diferentes formas de pensar y actuar, colectividad, unión, el entorno para trabajar, compartir y educar, el contexto, es la falta de límites, el espacio integrado donde interactúan diferentes personas para convivir y desarrollarse, el sentido de pertenencia. Dice que es unión nuevamente, el entorno donde se desarrolla la educación, es liderazgo, es conglomerado humano, son intereses comunes, es participación, es un pilar fundamental, ¿verdad? Y ahí van las respuestas: es lucha solidaria, es convivencia, esfuerzo común, apoyo, fuerza, ¿verdad? Entonces ahí vamos como teniendo, bueno, estas respuestas que me parece que son todas muy valiosas y que, ¿verdad? Parte también de las personas que respondieron, un 52% son de área urbana, un 40% de área rural y un 8% de ambas, que trabajan en ambos sitios. Y vean qué interesante, porque el 84% de las personas que respondieron tienen más de 10 años de experiencia en la gestión educativa. Y bueno, eso nos dice, ¿verdad? También de esas experiencias que ya han acumulado, que tienen muchísimo que compartir y que, bueno, se sigue construyendo eso como la comunidad, como ese organismo vivo, lleno de debates, de dilemas, pero también como una posibilidad creativa.